El impacto oculto del destino que transformará tu forma de vivir. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Un día cualquiera, con la mente aturdida, decidí buscar respuestas en aquel rincón de silencio. Senté en la fría madera de mi habitación, cerré los ojos y permití que la luz del sol se colara a través de las rendijas de la ventana. Me dejé llevar por el murmullo del viento. Todo alrededor parecía vibrar, recuerdo que mi corazón latía fuerte, como si supiera algo que yo ignoraba. La luz dorada danzaba en mi mente, y con cada respiración, un peso se aligeraba. Pero una voz interna susurraba dudas, ¿realmente podría descubrir lo que buscaba? Las sombras en la esquina de la habitación parecían cobrar vida, guiándome a una dimensión que nunca había imaginado. Quería sentirlo, comprenderlo, pero el silencio siempre traía más preguntas que respuestas, sentí un escalofrío recorrerme. Era como si la naturaleza entera se comunicara conmigo. Los pájaros cantaban una melodía que retumbaba en mi pecho. De repente, una imagen surgió, un paisaje de colores vibrantes, olas de energía que rompían las olas de un mar interminable. ¿Qué significaba eso?, me pregunté, incapaz de encontrar sentido. El tiempo se detuvo, afuera, un rayo de luz atravesó las nubes. Vino seguido de un trueno que reverberó en mi interior. Los ecos resonaron como advertencias. Esto no es un juego, parecía decirme el universo. La inquietud se adueñaba de mí. Y en un momento de vulnerabilidad pura, me di cuenta de que eso era solo el principio. Mientras empezaba a deshacerme de mis pensamientos, sentí un cambio, una energía distante pero innegable. Era como un canto lejano, algo que necesitaba descubrir. Abrí los ojos, y ahí estaba, un símbolo grabado en la pared, un triángulo, misterioso y lleno de significado. Esto no es más que un juego de coincidencias, ¿o sí?, me cuestioné. Pero lo que más me inquietaba eran las sensaciones ardientes que me recorrieron. Una conexión con algo más grande que yo. Mientras la tensión crecía, de repente, las luces se apagaron y un profundo silencio invadió la habitación. La oscuridad envolvía todo, y aquel triángulo brillaba tenuemente en el aire como una promesa. Entonces, lo escuché, una voz, en un rincón oscuro de mi mente. Busca resonó con fuerza, no sabía a dónde me llevaría esta búsqueda, pero la curiosidad ardía en mí. ¿Qué ocultaba ese símbolo? Y más importante aún, ¿qué impacto tendría en mi vida? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La búsqueda comenzó a cobrar forma en mi mente. Con cada día que pasaba, el triángulo resplandecía en mi interior, recordándome su presencia. Había una energía vibrante que me hacía sentir vivo, una fuerza que despertaba en mí una insaciable curiosidad. Pero, evidentemente, no era solo curiosidad, había un propósito escondido en el eco de esa voz que me decía, busca, así que decidí dejar de lado mis rutinas diarias. Comencé a explorar diferentes lugares en los que nunca había estado, lugares donde el aire parecía contener secretos antiguos. La primera parada fue un parque cercano que siempre había evocado calma, pero que, en esta ocasión, parecía vibrar con una energía más intensa. Mientras caminaba, una variedad de aromas a tierra mojada y flores silvestres llenaban mis sentidos, y un ligero sudor comenzó a aderezar mi piel por la emoción. Al llegar a un estanque, vi aves nadando graciosamente. Me detuve, observando cómo se movían, como si danzaran en un ritmo que solo ellas conocían. Fue entonces cuando noté que, al fondo, entre los juncos, había una figura de piedra. Avancé lentamente, y cuando llegué, supe que estaba ante un antiguo tótem.
Sus tallados a mano contaban cuentos ancestrales, figuras de dioses olvidados, patrones similares a aquellos que había visualizado en la meditación. El tótem parecía vibrar, resonando con la misma energía que había sentido en mi habitación. Me incliné hacia adelante, tocando su superficie fría, sintiendo la historia que emanaba con cada incrustación. Fue un momento sagrado, donde el tiempo se estiró y la realidad se desdibujó. Los murmullos de la naturaleza comenzaron a arremolinarse alrededor de mí, y no pude evitar llevarme la mano al pecho, donde el corazón latía como un tambor de guerra. Mientras escuchaba a los pájaros cantar y el susurro del viento, algo dentro de mí cambió. Una oleada de claridad emergió, y con ella, una visión. Era un sendero oscuro que se bifurcaba. Por un lado, un camino llano y soleado, por el otro, una senda oscura y enredada. Podía sentir que estas opciones representaban decisiones, elecciones fundamentales en mi vida. Fue un momento de revelación. ¿Acaso cada elección que había tomado me había guiado hasta aquí? En la búsqueda de un destino, decidí que debía documentar este hallazgo. Regresé a casa con la imagen del tótem grabada en mi mente y un profundo deseo de entender su historia. Sentado frente a mi escritorio, los libros sobre símbolos antiguos empezaron a desbordar mi curiosidad. La noche pasó veloz, inmerso en relatos de mitologías y conexiones espirituales que resonaban con mi propia experiencia. Pero había un vacío aún en mí, una pregunta que no lograba responder. ¿Qué papel jugaba yo en esta narrativa? Mientras el sol comenzaba a asomarse, una frase fluyó a mis labios: la búsqueda es el camino. Pero, mientras me planteaba esto, una breve visión cruzó mi mente. El triángulo, brillando de nuevo, ahora acompañado de un círculo. ¿Qué significaría esto? La conexión entre ellos permanecía velada, y una inquietud nacía en mí. Debería seguir mi instinto y ahondar más en esta misteriosa relación. Una vez más, la voz resonó sutilmente: no dejes de buscar. En ese instante, sentí que el destino empezaba a alinear las piezas, pero ¿realmente estaba preparado para descubrir la verdad oculta detrás de estos símbolos? A medida que los días se convertían en semanas, no pude evitar sentir que mi búsqueda estaba a punto de desvelar algo monumental. El triángulo y el círculo continuaban girando en mi mente, danzando juntos en una especie de lenguaje enigma. Mi exploración comenzó a tomar un nuevo rumbo, guiada no solo por la curiosidad, sino también por una sensación de urgencia, como si el tiempo estuviera corriendo y cada instante confiara un mensaje a descifrar. Comencé a asistir a encuentros espirituales que, aunque inicialmente me parecieron desconectados de mi búsqueda, ofrecían perspectivas llevadas por almas que, al igual que yo, anhelaban profundizar en su propia humanidad. Las sesiones se convirtieron en una mezcla de respiración, meditación y relatos compartidos. En una de estas reuniones, una mujer con cabellos plateados y ojos profundos me miró, como si pudiera ver a través de mí. Las respuestas no siempre vienen en palabra, hijo, me dijo. A veces, las señales son más sutiles. Justo al momento en que se expresaba, un resplandor dorado comenzó a envolverse en mi interior. En mi viaje, había encontrado muchos tutores y sabios, pero nunca había experimentado una conexión tan tangible. Su voz resonó como una campana, haciéndome recordar las visiones del tótem y el murmullo de la naturaleza a su alrededor. Al regresar a casa esa noche, sentí que había una encrucijada más que debía explorar, no solo física, sino interna. Las semanas se transformaron en un ciclo de discusiones y aprendizajes, y un día, en medio de un taller, vislumbré de repente el triángulo fluyendo en círculos, intercalados por figuras que parecían bailarse mutuamente, girando alrededor de un núcleo luminoso. Todo lo que había aprendido, parecía unirse, formando un ciclo interminable de vida, muerte y renacer. ¿Sería ese núcleo el principio de mi agregar valor, mi esencia en este viaje? Sin embargo, mientras más me adentraba en estas consideraciones, también comenzaba a experimentar dudas, incertidumbres que susurraban en los rincones de mi mente. Un día, mientras me encontraba estancado, decidí cambiar de táctica. En lugar de buscar respuestas, me propuse simplemente ser. Aproveché un amanecer hermoso y me fui a la playa.
La arena fría acarició mis pies mientras el sonido del oleaje me ofrecía compañía. Sentado junto a la orilla, me concentré en la respiración, sintiendo cada inhalación fluir con el vaivén del mar. Fue en ese momento, en la quietud, que recordé la frase de la mujer, el eco de su voz resonando en mi mente: las respuestas son sutiles. Me dejé llevar por la sensación, observando el horizonte donde el cielo se encontraba con el agua, y entonces surgió ante mí una imagen. Una espiral emergía desde el lugar donde el mar tocaba la arena, se expandía y contraía, como un pulso de vida, conectando todo a su paso. En ese instante, entendí, el triángulo y el círculo tienen también un significado en la forma de una espiral. La revelación me aturdió, un giro inesperado que elevó mi percepción. Pero fue precisamente en ese instante de claridad que una preocupación golpeó mi pecho. ¿Acaso una espiral también presagia caos y desorden? Además, esta simbología implicaba que, por más que intentara fortalecer mi esencia, la vida siempre volvería a llevarme a los momentos en que perdería el rumbo. Era ese el ciclo verdadero del que debía ser consciente. Mientras la ola regresaba al mar, dejando una huella en la arena, me alcé de la orilla y comencé a caminar. Una nueva pregunta surgió: si la búsqueda verdaderamente es el camino, ¿cómo puedo mantenerme en el sendero cuando siento el pull de la incertidumbre? El triángulo y el círculo continuaban brillando en mi mente, pero ahora también lo hacía una espiral, sugiriendo que quizás el viaje nunca sería lineal. Estaba listo para explorar este ciclo interminable de evolución espiritual que podría ofrecer respuestas y, a su vez, más preguntas. Despertar a la mañana siguiente fue un acto lleno de claridad. La espiral, ese símbolo recién descubierto, solía darme miedo por su asociación al caos. Sin embargo, ahora empezaba a comprender que, en su danza, también encerraba la posibilidad de evolución constante. Mientras me preparaba para otro encuentro espiritual, sentí que un nuevo capítulo de mi búsqueda se estaba asomando. Al llegar al centro donde solíamos reunirnos, noté que había un aire diferente, casi eléctrico. Los rostros que observé estaban llenos de una luz anhelante. Esa tarde, un nuevo maestro se presentaría, alguien que venía de un lugar lejano y que, según se decía, había pasado por experiencias profundas que desafiaron su espíritu. Lo escuché hablar desde la esquina de la sala, y sus palabras viajaron como un eco profundo dentro de mí. La vida es una serie de ciclos, cada uno diseñado para enseñarte cómo fluir con el universo. En medio de su exposición, mencionó una metáfora que me cautivó: el árbol y su crecimiento. Las raíces se adentran en la profundidad de la tierra, decía. Cada vez que una tormenta azota, el árbol puede parecer que se tambalea, pero sus raíces encuentran un nuevo ancla, una nueva fortaleza, continuando su búsqueda de luz. En ese momento, los símbolos del triángulo, el círculo y la espiral comenzaron a entrelazarse de forma más brillante en mi conciencia. Ya no eran solo figuras, comenzaron a representar la conexión del ser humano con la tierra, el cielo y el ciclo de crecimiento que todos experimentamos. Tomé nota de la forma en que el maestro se mantenía enraizado mientras compartía su vulnerabilidad, la manera en que sus ojos se iluminaban al contar sus propias tormentas, y cómo el dolor se transformaba en sabiduría. Al finalizar la charla, muchos de nosotros nos reunimos en círculo, una energía palpable fluyó entre nosotros. Quizás por la influencia de esa energía, decidí compartir mi experiencia sobre la espiral y la incertidumbre que sentía en el camino. Al finalizar mi relato, una mujer sentada a mi lado me miró fijamente. Cada espiral también contiene el regreso a lo esencial, sugería. A veces perdemos de vista quiénes somos, pero ese regreso es una oportunidad de sanación. Su mensaje retumbó en mí, alzando un murmullo que hacía tiempo no escuchaba: el anhelo de reconectar con mi esencia, ahora rodeado de la sensibilidad y el apoyo de otros buscadores. En una pausa reverente en el círculo, cada uno de nosotros comenzó a compartir intenciones y fracasos, anhelos y elecciones. A medida que las palabras fluyeron, mis pensamientos se movieron hacia la imagen de un todo interconectado, un ciclo de apoyo sin fin, un recordatorio de que el viaje espiritual no se lleva a cabo en soledad. Al concluir el encuentro,
un compañero se acercó a mí, invitándome a un retiro que se llevaría a cabo en las montañas. Su entusiasmo era contagioso. Algo en él resonaba con mi propia búsqueda, como si ambos nos reconocieran de tiempos más profundos. Mientras discutíamos los detalles, algo dentro de mí supo que ese viaje podría ofrecerme la oportunidad de recorrer más a fondo la espiral de mi propia vida, enfrentando las tormentas y descubriendo las raíces en mi espíritu. Esa misma noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde mi ventana, una sensación de expectación me invadió. Para sostener la esencia del árbol, a veces uno debe dejarse llevar por los vientos de cambio y nuevas experiencias. ¿Sería este retiro la experiencia transformadora que estaba buscando? Cada paso en la espiral podría ser el eco de lo que realmente necesito enfrentar para encontrar la paz que anhelo. La mañana del retiro amaneció con una luz tenue, como si el sol se tomara su tiempo para despojarse de la noche. Me sentí atrapado entre la emoción y la inquietud, dualidades que parecían bailar en mi interior. El camino hacia las montañas estaba lleno de curvas, y con cada giro, sentía que dejaba atrás mis preocupaciones, como hojas caídas llevadas por el viento. Al llegar, fui recibido por el murmullo de las hojas mecidas por una brisa suave y el canto lejano de aves despertando. No era solo un paisaje, era un abrazo de la naturaleza que me dio la bienvenida. Me uní al grupo en un claro, donde había una sencilla estructura de madera que servía como espacio de encuentro. Los demás participantes compartían sonrisas y miradas cómplices, como si todos estuviéramos allí con un propósito común que trascendía las palabras. El maestro que nos guiaría en el retiro tenía una presencia serena. Sin abrir la boca, transmitía la idea de que su viaje estaba tan alineado con el nuestro que entrelazaba nuestra esencia. Su primera instrucción fue sencilla: escucha, no solo con tus oídos, sino con tu corazón. Nos llevó a un círculo de meditación, donde el silencio se tornó envolvente, un refugio donde cada respiración se sentía sagrada. A medida que me adentraba en esa quietud, podría jurar que vi la espiral danzando suavemente en mi mente, en sintonía con los latidos de mi corazón. Luego de un tiempo en meditación, el maestro nos llevó a reflexionar sobre la importancia de la intención. Bahía, una participante de voz suave pero firme, compartió cómo había sanado viejas heridas al enfocarse en lo que deseaba manifestar. La intención es como un hilo dorado, dijo. Teje la realidad que quieres experimentar. Su historia resonó en mí, haciendo eco de la conversación que había tenido en el círculo anterior, sobre el regreso a lo esencial. Comencé a cuestionarme, ¿cuál era realmente mi intención al estar aquí? ¿Qué quería crear en este viaje a lo profundo de mí mismo? Al día siguiente, nos dividimos en grupos pequeños para hacer una caminata reflexiva por los senderos que serpenteaban entre los árboles. Mientras caminaba al lado de un hombre llamado Milo, él habló sobre su lucha con el miedo. Siempre he tenido miedo a lo desconocido, a fluir con la espiral de lo que está por llegar. Pero aquí, en esta naturaleza, me siento menos perdido, confesó. Su vulnerabilidad era refrescante, y en ese momento, sentí un profundo deseo de compartir también mis temores. Cuando llegó mi turno de hablar, una oleada de honestidad emergió. Hablé sobre la incertidumbre que había sentido al enfrentar las tormentas de mi vida, mis ansiedades sobre el futuro. A medida que las palabras salían, saqué de mi interior las imágenes del árbol que el maestro había compartido, una imagen de fuerza en medio del caos. Al finalizar, se desató un silencio sagrado. Lo que había compartido se sintió como una liberación no solo para mí, sino para los que me rodeaban. De regreso al claro, el maestro nos llevó a realizar una ceremonia de liberación. En un par de horas, estaríamos escribiendo en papeles todos nuestros miedos y dudas, para luego quemarlos en una fogata, simbolizando la transformación de lo que ya no nos servía. El momento fue mágico. Mientras cada pedazo de papel se convertía en cenizas, comprendí que mis temores, aunque reales, no definían mi esencia. Esa noche, mientras las estrellas brillaban más intensamente que nunca, sentí que el viaje apenas comenzaba. La espiral de mi vida empezaba a tener sentido, y cada acción que tomara sería un ancla para mi verdadero ser.
Al cerrar los ojos, una pregunta surgió en mi mente: ¿cuánto poder tengo realmente para cambiar el relato de mi vida, y hasta dónde me llevará esta exploración? El amanecer trajo consigo una bruma ligera que envolvió la montaña, como un susurro de promesas por cumplir. Al abrir los ojos, la sensación de ligereza aún me acompañaba. El fuego de la noche anterior había dejado una chispa en mi interior. Mientras recorría el sendero hacia el claro, no pude evitar sentir que cada paso era una ofrenda a la naturaleza. Las hojas bajo mis pies susurraban secretos olvidados, y las piedras parecían vibrar con historias de antaño. Nos reunimos nuevamente al calor de la luz matutina, y el maestro, con su mirada profunda, nos instó a explorar la idea de la percepción. La realidad que vive en sus ojos es solo una parte de un todo mucho mayor, dijo, cada palabra reverberando en la asamblea. Nos pidió que formáramos parejas y que observáramos algo en el ser que teníamos frente a nosotros, buscando no solo lo visible, sino lo que se escondía detrás de las máscaras cotidianas. Formé pareja con Sofía, una mujer de risa contagiosa, que, a pesar de su aparente alegría, parecía llevar consigo un mundo de emociones ocultas. Al mirarla, me sentí como si escudriñara a través de un prisma, cada faceta de su ser reflejando vivencias, las que las palabras no podían encapsular. Después de un rato, rompimos el silencio. A veces me cuesta dejarme ver tal cual soy, confesó Sofía. Es como si el miedo a ser juzgada me envolviera. La conexión entre nosotros se volvió más profunda a medida que compartíamos. Mis propias inseguridades emergieron, y me di cuenta de que el miedo al juicio era una sombra que había perseguido mi vida. La vulnerabilidad se tenía un espacio sagrado, nos permitimos ser lo que éramos sin la presión de las expectativas. Fue liberador poder expresar frente a otra persona las capas de complejidad que cada uno de nosotros llevaba. Más tarde, el maestro nos condujo hacia un lago sereno, cuyas aguas reflejaban la inmensidad del cielo. Cada ola que se formaba parecía llevarse mis preguntas, dejando espacio para nuevas aportaciones. Nos animó a sumergir nuestras manos en el agua, tocando, sintiendo y dejando ir todo lo que ya no servía. Al introducir las manos en la fría claridad, sentí que cada gota llevaba consigo una carga de mis recuerdos más pesados. A medida que la espuma se desvanecía entre mis dedos, entendí que soltar significaba aceptar la impermanencia de las cosas. La tarde se despidió con matices cálidos, y el grupo se asentó alrededor de una mesa de troncos para compartir nuestras reflexiones. Me vi asimilando las historias de los demás, cada una vibrante expresión de búsqueda, dolor y esperanza. Tejimos un tapiz de experiencias, donde cada hilo contaba una historia de transformación. Fue en ese espacio, donde el viento aullaba suavemente entre los árboles, que el maestro cerró la sesión con una pregunta. ¿Qué es lo que les impide fluir de manera auténtica, no solo aquí, sino en su vida diaria? La pregunta quedó flotando en el aire, y la respuesta parecía adentrarse en un rincón oscuro de mi ser. La visión de lo que podría ser, lo que deseaba ser, comenzaba a brotar con claridad, pero la noción del miedo se alzaba una vez más como un muro. Al caer la noche, mientras las sombras parecían cobrar vida, miré hacia el cielo estrellado. Sentí la vastedad del universo como un recordatorio de mi pequeñez, pero también de mi conexión intrínseca con lo sagrado. En ese momento, una nueva pregunta surgió: ¿estaba realmente listo para enfrentar mis bloqueos y abrazar la luz que deseaba ser, o había trazado mis propios límites en la espiral de mi existencia? El nuevo día se presentó con el canto de los pájaros, como si la naturaleza misma se regocijara en nuestro proceso de transformación. Al levantarnos, el aire estaba impregnado de una energía vibrante, un recordatorio de que cada amanecer es una nueva oportunidad de exploración. Mientras me vestía, los ecos de las reflexiones del día anterior reverberaban en mi mente. La conexión y la vulnerabilidad habrían de convertirse en mis guías en el viaje hacia adentro. El maestro nos condujo de nuevo hacia el corazón del bosque. Esta vez, el propósito era claro: explorar el concepto del silencio interno. Nos invitó a encontrar un lugar apartado donde pudiéramos estar a solas con nuestros pensamientos y emociones. Hacia una pequeña colina, donde los árboles se abrazaban entre sí, me senté en la tierra fresca y cerré los ojos.
Con el albor se asentaba en mi pecho, el sonido de la naturaleza me envolvía como un manto. Al principio, el ruido del mundo exterior competía por mi atención, las hojas susurrando, el murmullo de un arroyo cercano, y el canto casi hipnótico de una orquesta de pájaros. Sin embargo, a medida que mi respiración se volvía más profunda y consciente, esos sonidos se transformaban en un canto sereno, un recordatorio de que estaba conectado con todo lo que me rodeaba. No era una simple distracción, sino una invitación a sentir la sinfonía de la vida. Comenzaron las visiones. Escenas de mi infancia, momentos de alegría y tristeza, donde cada fragmento se deslizaba delicadamente por mi mente. Era como observar una película, pero no desde la distancia, sino desde el centro de mi ser. Mientras los recuerdos se sucedían, comprendí que cada experiencia estaba imbuida de un propósito, cada risa, cada lágrima, cada sueño no cumplido era un ladrillo en la construcción de quien era. Después de un tiempo que pareció eterno, el maestro nos convocó de nuevo. Nos pidió que compartiéramos nuestras vivencias de silencio. A medida que hablábamos, comprendí que el silencio no era la ausencia de ruido, sino una forma de escucha profunda, hacia uno mismo y hacia los demás. Cada voz se convirtió en un espejo, reflejando mis propias luchas y anhelos. La atmósfera se cargó de autenticidad, y comenzamos a moldear un espacio sagrado donde la vulnerabilidad se entrelazaba con la fuerza. Al concluir la sesión, el maestro plantó una semilla de curiosidad en nuestras mentes. ¿Cómo les habla el silencio? ¿Cuáles son las verdades que han encontrado allí? Mientras bajábamos la colina, el eco de la pregunta resonaba como un mantra en mi interior. La búsqueda de respuestas me llevó a un lugar de introspección. ¿Era este mi nuevo camino, o los ecos de mi vida anterior seguirían interfiriendo? Al caer la tarde, cuando el sol maduraba en el horizonte, nos reunimos nuevamente. Esta vez, algo cambió en el aire, un sentimiento palpable de anticipación. El maestro nos condujo hacia un círculo de piedras, donde las llamas danzantes se elevaron. Nos instó a escribir en papel lo que deseábamos soltar, lo que nos restringía, y luego a arrojar nuestros papeles al fuego, observando cómo se transformaban en cenizas. Cuando mi papel se consumió, una ola de liberación me envolvió. Era como si mis temores, esas sombras dibujadas en mi mente, se disolvieran en la luz. Nos quedamos en un estado de recogimiento, contemplando lo que quedaba, una brasa encendida, asistiendo a lo que había sido y a lo que podía llegar a ser. Cuando la noche finalmente se desplegó sobre nosotros, una pregunta se elevó en mí con la energía del fuego que habíamos compartido. ¿Soy capaz de escuchar esas verdades ocultas en mi silencio y dejar que guíen mi camino, o continuaré aferrándome a un pasado que ya no me define? A la luz de la luna llena, el mundo parecía desprender un fulgor especial, como si la naturaleza misma respirara en un ritmo místico. El resplandor plateado iluminaba nuestras almas, pulsando con la energía del fuego que aún ardía en nuestros corazones. La fragancia de la tierra húmeda y el frescor de la brisa nocturna creaban un ambiente sagrado, propicio para nuevas revelaciones. El maestro nos animó a reflexionar sobre nuestras experiencias del día, a profundizar en el significado de soltar. ¿Qué se ha ido con el fuego?, preguntó, sus ojos brillaban con una sabiduría que traspasaba los límites de lo tangible. Mientras cada uno pensaba en lo que había dejado atrás, una sensación de comunidad se tejía en el aire. Nuestras historias, repletas de vulnerabilidad y coraje, se entrelazaban como las raíces de los árboles que nos rodeaban. Inspirado por el momento, tomé un momento para observar el fuego danzante. Con cada chispa, sentía que una parte de mí se liberaba, un peso se desvanecía. Cada crepitación era un eco de mis propios grilletes. ¿Cuántas cadenas invisibles había atado yo a mis sueños? ¿Cuántas veces había dejado que el miedo silenciara mis deseos más profundos? Los ritos de fuego nos enseñaron que la transformación ocurre cuando nos atrevemos a soltar y dejar ir. A medida que las llamas se apagaban, el maestro comenzó a guiarnos en una meditación, enfocándonos en despertar la sabiduría interna que reside en cada uno de nosotros. Cerré los ojos, respiré hondo y me sumergí en la oscuridad que se convirtió en mi lienzo. En ese espacio, surgieron visiones vívidas. Ante mí se manifestaron caminos divergentes,
como si el tiempo y el destino se entrelazaran en un juego de posibilidades infinitas. Vi caminos cubiertos de espinas, pero también senderos floridos que se expandían vibrantes hacia el horizonte. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender el mensaje detrás de cada imagen. ¿Me estaba mostrando el camino a seguir, o era simplemente un reflejo de mis miedos y anhelos? Las fronteras entre mis pensamientos y las posibilidades del universo parecían desdibujarse. Cuando la meditación terminó, el silencio que nos rodeaba pesaba de una forma diferente. El maestro, con una calma penetrante, nos instó a compartir nuestras visiones. Cada relato era un destello de verdad, una apertura hacia lo inexplorado. Escuché con atención, reconociendo que al tiempo que exploramos nuestras verdades ocultas, también éramos testigos de la búsqueda de los demás. El viaje de cada uno era a la vez singular y colectivo, un tejido de experiencias que enriquecía nuestro proceso. Al caer el alba, el maestro planteó otra pregunta que resonó en nuestra conciencia. ¿Qué nuevos comienzos pueden surgir al conectar con la sabiduría de nuestros sueños, y cómo podemos actuar en consecuencia? Mientras el sol ascendía, destacando un nuevo día, la inquietud se apoderó de mí, la pregunta giraba en mi mente y me empujaba a adentrarme en lo desconocido. ¿El destino me estaba llamando a abrazar un nuevo camino, o solo me encontraba atrapado en un ciclo de ilusiones? Los ecos del silencio seguían resonando, llenos de secretos por descubrir. El nuevo día se desplegaba ante nosotros como un lienzo en blanco, invitándonos a imprimirle nuestras aspiraciones y sueños. El maestro nos condujo a un claro donde los rayos del sol se filtraban a través de las hojas, creando un mosaico dorado en el suelo. Hoy exploraremos la conexión entre nuestras visiones y el mundo que nos rodea, anunció con su voz serena. La naturaleza siempre tiene algo que enseñarnos, están en constante diálogo con nuestro ser interno. Los pájaros cantaban en armonía, y la brisa suave parecía susurrar secretos del universo. Sentado en círculo, cuidadosamente elegí un pequeño objeto de la tierra, una piedra lisa, y la sostuve en mi mano. Su frío contacto me llevó a una reflexión profunda, su solidez y permanencia contrastaban con la volatilidad de mis pensamientos. ¿Cómo podía aprender de una piedra la resiliencia y la paciencia? El maestro, atento a nuestras introspecciones, nos invitó a caminar por el bosque. En nuestro recorrido, cada sonido y cada movimiento se convertían en elementos de un ritual viviente. Mientras respiraba el aire fresco, presté atención a cómo se sentía el suelo bajo mis pies, como si me conectara con las raíces de lo que había dejado atrás. En ese momento, tomé conciencia de que la transformación no solo era un acto momentáneo, era una danza constante entre el presente y el pasado. De repente, un destello de luz atravesó mis pensamientos. Vislumbré un arroyo que serpenteaba entre los árboles, su agua fluyendo con gracia y determinación. ¿Qué me dice este arroyo sobre el cambio?, me pregunté. El agua nunca se detiene, sigue su curso, adaptándose a los obstáculos sin perder su esencia. Comprendí que la vida me llamaba a adoptar esta fluidez, a permitir que el cambio sea mi aliado en lugar de un enemigo. Al llegar al arroyo, el maestro nos pidió que mojáramos nuestras manos en sus aguas, que sintiéramos la frescura y la energía vital que fluye en cada gota. Parece un simple acto, pero cada vez que el agua toca nuestras manos, estamos renovando nuestra conexión con el mundo. Recordemos que el poder del cambio reside en nuestra capacidad de adaptarnos y aceptar lo que se presenta, explicó. Con cada golpe de agua, sentí cómo las preocupaciones y ansiedades que había traído se desvanecían, llevadas por la corriente como hojas arrastradas en el viento. Con un nuevo sentido de claridad, comencé a vislumbrar el poder de actuar en sintonía con mis sueños. Mi mente giró en torno a la pregunta de cómo aplicar esta sabiduría en mi vida diaria. Estaba listo para dejar atrás viejas creencias y abrirme a la posibilidad de un futuro diferente. De regreso al claro, el maestro nos animó a sentarnos en silencio, a permitir que la experiencia del día se asentara en nosotros. Miré a mis compañeros, en sus rostros había un reflejo de transformación, un deseo colectivo de seguir explorando. Pero una inquietud persistía en mi corazón. Mientras el sol comenzaba a descender,
y los colores del cielo vibraban en tonalidades que evocaban la esperanza y la introspección. Una pregunta emergió con fuerza en mi interior. ¿Qué pasos prácticos puedo dar hoy para honrar esta transformación y abrazar el camino que se despliega ante mí? Con esta pregunta resonando en mi mente, sentí que esta búsqueda apenas comenzaba y que el verdadero desafío era aprender a fluir como el agua, confiando en que los caminos del destino se revelarán cuando esté preparado para seguirlos. El ocaso de mi viaje espiritual se presentó ante mí como un lienzo de colores brillantes, donde la puesta del sol reflejaba la transformación que había vivido. Me senté en la cima de una colina, rodeado por el murmullo de las hojas y el canto de los pájaros que celebraban el final de un día. Era como si la naturaleza estuviera invitándome a cerrar el círculo, a integrar cada experiencia que había abrazado durante mi búsqueda. Recuerdo el eco de las lecciones compartidas en el retiro, las respuestas que habían surgido en momentos de silencio profundo, y la conexión que había sentido con los demás. Cada encuentro, cada ceremonia, cada meditación me había llevado a un estado de introspección, despertando un impulso interno que había permanecido latente durante demasiado tiempo. La espiral de mi vida, con sus giros y retornos, había comenzado a desenredarse, revelando un mapa que nunca había comprendido plenamente. Mientras el sol se ocultaba, comprendí la poderosa verdad que había surgido de mi proceso: no hay un destino final, sino un viaje en continuo cambio. Cada elección, cada miedo superado, cada momento de vulnerabilidad se transformó en un peldaño hacia una versión más auténtica de mí mismo. Me sentí agradecido por cada experiencia que había forjado en mí una mayor fortaleza y claridad. Fue en esa serenidad de la tarde que la revelación inesperada llegó a mí, como un susurro del viento. En ese espacio de quietud, comprendí que todo lo que había buscado fuera de mí había estado esperando dentro. El triángulo, el círculo, la espiral, todos eran reflejos de una verdad universal: estamos interconectados y, a través de esa conexión, podemos encontrar no solo nuestro propósito, sino también una paz que trasciende el tiempo y el espacio. Una sonrisa brotó en mi rostro mientras observaba cómo las nubes se disipaban, dejando que el cielo despejado se mostrara en su vastedad. La vida, pensé, se asemeja a ese cielo. Puede que esté llena de nubes y tormentas, pero siempre hay luz detrás esperando ser vista. El impacto oculto de mi destino fue aprender a confiar en el proceso, a fluir como el agua, a reconocer que cada dificultad, cada alegría, es parte de un todo más grande que yo mismo. Con el corazón ligero, me levanté y miré hacia el horizonte, sintiendo la energía vibrante de la vida a mi alrededor. Una gran paz inundó mi ser y las palabras de quien había sido mi guía resonaron en mi mente: la vida es un ciclo. Cada final es un nuevo comienzo. Mientras me adentraba en la noche, llevé conmigo la certeza de que siempre había estado en el camino correcto, incluso cuando no podía verlo. Cada paso dado fue esencial para mi crecimiento. La búsqueda de la verdad es, en esencia, la búsqueda de uno mismo, y esa búsqueda permanecería conmigo eternamente. Al final de todo, entendí que el poder de mi transformación no solo provenía de respuestas o revelaciones, sino de la elección de vivir plenamente cada instante, conscientes de que somos los creadores de nuestro propio destino. Y así, me despedí de aquel día con unas palabras grabadas en el alma: la vida se despliega en espirales de crecimiento, el viaje nunca acaba, porque siempre somos capaces de renacer.